En este vídeo vamos a discutir las fases iniciales de un problema de control de sistemas complejos, que es, por ejemplo, pues determinar el punto de operación y analizar el modelo linealizado para ver si necesitamos o no control. Entonces, pues vamos a hablar del diseño de puntos de operación, primero un poco pues pensando en puntos de operación constante. Entonces, supongamos que yo tengo un modelo donde tengo un estado, cuya derivada es función de ese mismo estado, de las entradas manipuladas y de las entradas no manipuladas de las perturbaciones D. ¿Vale? Y tengo unas ciertas salidas, en función de estado y de entradas, y esas salidas, pues supongo que yo he elegido esas salidas porque tienen algún interés o alguna relevancia en la seguridad, en la operación, el rendimiento y en la eficiencia y en la operación económica de mi planta. ¿Vale? Entonces, pues claro, un punto de equilibrio es un conjunto de variables, x, u, y en equilibrio, tales que las derivadas sean cero, y se cumpla todo esto, y que claro, pues el valor de D sea un punto de funcionamiento de cero, un valor esperado de esa perturbación. Claro, lo he puesto en mi modelo porque supongo que no va a ser una constante, pero mi punto de equilibrio lo calculo suponiendo que sí que lo es. Claro, porque si no fuera constante no podría estar en equilibrio. Claro, a partir de esta ecuación, digamos, pues yo podría despejar el estado de equilibrio en función de U y de D. Y también a partir de ahí también podríamos, digamos, hipotéticamente despejar el modelo de entrada-salida, posiblemente no lineal, función de las entradas manipuladas y no. ¿Vale? De todas formas, bueno, estos modelos normalmente nosotros no los despejaremos explícitamente porque un poco lo que haremos es la linealización de f y g y despejaremos el modelo linealizado directamente porque este despeje puede ser bastante complicado. ¿Vale? La cuestión es que, bueno, estamos simplemente formalmente pensando en que, bueno, que tengo determinadas salidas con importancia económica, función de entradas que yo puedo manipular y entradas que yo no puedo manipular, y entonces, pues bueno, pues yo, por ejemplo, quiero que estas salidas valgan un determinado valor de referencia, R. ¿Vale? Entonces, claro, pues en un caso genérico, pues si yo tengo más entradas que salidas, pues yo podría optimizar alguna función de U de manera que pues las salidas fueran R, por ejemplo, pues unos problemas con la norma euclídea y la pseudo inversa, o si tengo más salidas que entradas, pues intentar minimizar alguna norma del error, pues también sería la otra pseudo inversa, ¿vale? Pero en fin, esto es un caso particular que en un problema genérico viene a ser el que tenemos a continuación, ¿vale? O sea, yo tendré un índice de coste que llamaremos J económico en función de las perturbaciones, entradas y salidas, ¿vale? Económico, confort, o sea, yo pues en un sistema de climatización pues tendré unas temperaturas exteriores, un consumo, digamos, pues si U es la potencia de calefacción y claro, y un confort de los usuarios. Entonces, pues claro, pues el decidir ese nivel de confort, ese nivel de consumo, pues bueno, pues hay que realizar algún tipo de optimización o de compromiso que entra en principio fuera de lo que serían los objetivos del ingeniero de control, ¿vale? El ingeniero de control a alguien le dirá qué compromiso entre el consumo energético y el confort de la gente en temperaturas de referencia, etcétera, se necesitan, y el sistema de control pues intentará conseguirlas, ¿vale? Sin preguntarle a quién se las da por qué ha decidido darlas, ¿vale? Entonces, bueno, pero la idea básica es que obviamente en la operación de una planta compleja pues alguien debe optimizar ese rendimiento, eficiencia o rentabilidad, o rentabilidad versus pues confort o calidad. De hecho, pues claro, si D es variante en el tiempo, incluso podríamos tener soluciones de estas que fueran variantes en el tiempo, ¿vale? O en algunos casos, pues eso, como una robótica, pues tengo una planificación de trayectorias, o en una central, un equipo de producción, pues en función de los precios reales de la energía, decidir que determinadas etapas de la producción que gastan mucha energía, pues se hagan en horas donde la energía es más barata, o bueno, o en función de los pedidos, stock, obstáculos móviles, el tiempo, pues sea replanificada, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo este tema, pues es planificación y optimización, digamos, y gestión, ¿vale? Pero ya digo, en principio la ingeniería de control no suele entrar en estos temas, aunque podría a veces pues considerarse que podríamos tener algo que decir, ¿vale? Tenemos que minimizar eso pues sujeto a restricciones de operación y sujeto a restricciones de diseño o seguridad, ¿vale? No superar determinadas caudales o presiones o similares, ¿vale? Entonces, bien, pues nuestro primer problema a la hora de seleccionar el punto de operación es el tema que D 0 es lo que yo creo que va a ser la perturbación, pero D es lo que será de verdad cuando esté operando. Entonces, claro, si D no es medible o cambia rápido y la solución óptima de salidas y entradas para esa optimalidad económica, digamos, cambia mucho con D, claro, si D vale 1, pues I vale 7, y si D vale 1,2, I vale 300. Bueno, pues claro, y si D no se puede medir, pues claro, yo no sé
si poner una referencia aquí de 7 o de 300, ¿vale? Es un poco el gran problema. Entonces, si hay alguna perturbación que hace que cuando la temperatura exterior es de 7 grados, lo óptimo sea que determinado caudal sea de 5 litros, y cuando es de 8 grados, lo óptimo es que sea de 300 litros, bueno, pues si encima no lo puedo medir, pues no. Eso es un gran problema y, digamos, si establecer ese punto de operación sobre estas variables, pues resulta difícil. Y bueno, pues si eso ocurre, pues es un problema porque de nada sirve seguir con precisión y rapidez un punto de operación incorrecto, ¿vale? O sea que es importante comprobar que este óptimo de rentabilidad, eficiencia, seguridad no depende mucho de ciertos factores no medibles por mí. A veces un control de gran precisión o de gran rapidez no es demasiado útil si estamos siguiendo el punto de operación incorrecto. Entonces, pues a partir de ahora vamos a suponer que ese tema está bien solventado y que, por tanto, pues en fin, yo voy a obtener variables cuyo punto de operación óptimo económico no varíe mucho cuando cosas no controladas por mí tienen variaciones desconocidas, ¿vale? Entonces, suponiendo que ese punto de operación pues lo he podido decidir adecuadamente, pues yo tengo que analizar el comportamiento de mi sistema alrededor de ese punto de operación, y yo tendré pues unas variables incrementales, como siempre que linealizo alrededor de ese punto, y unas matrices de transferencia G y H, ¿vale? O matriz de ganancia, si es un poco solo en ganancia estática, ¿vale? Y si no, pues GDS y HDS. Entonces, para que todo esto en sistemas multivariables complicados se pueda analizar, normalmente yo necesito hacer un escalado de salidas para que más menos 1 significa pues que yo he conseguido que las variables se muevan por encima o por debajo tal de un cierto nivel de referencia, ¿vale? O sea, un 1 pues puede significar, por ejemplo, el máximo error que yo podría tolerar en estas variables, ¿vale? Mis variables manipuladas, pues las suelo escalar para que 1 signifique que yo haya tocado saturación, ¿vale? O sea, si voy a trabajar con este modelo linealizado, pues en principio yo no querré que estas variables U saturen, ¿vale? Por lo tanto, pues lo aconsejable es escalar para que 1 signifique saturación, de modo que así cuando había muchas gráficas de 17 entradas en MATLAB no tenga que recordar los límites físicos de cada uno, sino que, bueno, cuando encuentre que algo supera el valor 1, pues significa que ha saturado, ¿vale? Y luego las perturbaciones, pues también un poco sería escalarlas para que supongamos que su incremento máximo, yo diseño para un incremento máximo de estas perturbaciones de 1, ¿vale? Con esta matriz de escalada de las perturbaciones, ¿vale? Cuando 1 en esta variable escalada significará que el D en unidades físicas ha alcanzado pues un determinado incremento, y que en principio yo debo diseñar para que la operación de mi sistema sea satisfactoria cuando D alcanza ese incremento, y que cuando D supera ese incremento, pues en principio si la operación no es satisfactoria, pues eso no estaba en contrato, ¿vale? Eso sería un poco lo que significaría el escalado de perturbaciones, ¿vale? Entonces, pues el resultado con todo esto es un modelo escalado, IESC igual GESC, UESC, HESC, DESC, ¿vale? Donde ya todos son variables incrementales, pero que ya las omitimos por brevedad, ¿vale? Y donde, bueno, pues el escalado, digamos, de la matriz de transferencia sería la inversa del escalado de salida por G por el escalado de las U's, ¿vale? Y el escalado de la matriz de las perturbaciones, pues sería también EI menos 1 por H por ED sin invertir, ¿vale? O sea, vemos que los escalados de salidas se invierten y los escalados de entradas, bien sea manipuladas, bien sea perturbaciones, no, ¿vale? Entonces, pues con esto yo tendría ese modelo escalado. Los objetivos, digamos, de este análisis es que, pues yo voy a suponer que yo he seleccionado un punto de operación óptimo, ¿vale? Normalmente sin considerar la dinámica, ¿eh? Y hemos supuesto también que no depende mucho de perturbaciones no medibles, que llamaremos D, ¿vale? Porque si dependiera, entonces no merece la pena hacer control, porque no sabría qué referencia darle, ¿vale? Si eso ocurre, pues hay que rediseñar el proceso. Hay que pensar de otra manera o pensar en medir estas variables D, ¿vale? Entonces, pues supongamos que yo tengo este punto y que no cambia, valga lo que valga estas D, ¿vale? En ese caso, digamos, pues ahora una cosa es lo que el punto de operación óptimo debe ser en función de D, que suponemos, digamos, que es más o menos constante, y otra cosa es lo que las variables de verdad varían en función de ese D con estas matrices de transferencia, digamos HDS, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver las distintas opciones, ¿vale? El punto de funcionamiento es más o menos constante, no varía con D, pero las variables I sí. Entonces, puedo tener salidas poco afectadas por perturbaciones, ¿vale?
donde este D escalado se multiplique por un H cuyos elementos sean pequeños, ¿vale? La norma de esa matriz, en las propiedades, digamos, de normas de señales y sistemas, pues cuando esta norma sea pequeña, ¿vale? El resultado, el máximo valor singular de H de J omega, pues sea pequeño, significará que cuando D tiene amplitud 1, pues sí es pequeña. Pues si eso es así, esta H es pequeña, sus polos son rápidos, de manera que una situación inicial que no sea de equilibrio, pues rápidamente va al equilibrio, y en principio pienso que mi modelo es correcto, pues en principio para ese tipo de salidas no es necesario control. Esas salidas van directamente a este punto de funcionamiento, si es un punto de equilibrio, sin que yo haga nada, ¿vale? Bueno, pues estas salidas, por tanto, no serían salidas a controlar, ¿vale? Sin embargo, yo puedo tener unas salidas muy afectadas por perturbaciones, o sea que el HDS tiene unos valores singulares, bien en ganancia estática, bien en frecuencia, grandes, y lo que significa, por tanto, es que cuando D valga 1, pues I será grande. Entonces, claro, si además, pues digamos, tengo errores de modelado que pueden hacer que cuando yo ponga esta UE, pues la I no sea la IE que yo había calculado, ¿vale? Y eso influencia el coste económico, bueno, pues en este tipo de salidas, pues sí que yo diría que es necesario controlarlas, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos aquí un poco de pues una clasificación de las salidas en dos grupos, entre las que necesitan ser controladas, las de abajo, y las que no necesitan ser controladas, las de arriba, ¿vale? Entonces, una vez tengo esas salidas que necesitan ser controladas, pues mi pregunta es ahora, ¿y cómo las controlo? ¿Vale? Entonces, claro, pues ahora viene el tema de si tengo actuadores para poder controlarlas o no. Entonces, existen actuadores que las muevan con una velocidad, digamos, y una amplitud suficiente, que cuando cambia D rápidamente, pues los actuadores también puedan cambiar rápidamente para que esta variable no se mueva del sitio, ¿vale? Aquí nos falta, claro, el determinar un poco más G por U, ¿vale? Una vez he visto que H es grande, bueno, si G es grande significa que mi U podrá cancelar H decentemente. Ahora, si H es grande y G es pequeña, significa que no tengo actuador suficiente para cancelar este efecto. Y bueno, pues puede ser en ganancia o puede ser en respuesta en frecuencia. Entonces, bueno, pues ese es un poco el problema de la selección de actuadores. O sea, ¿tengo o no tengo capacidad para controlarlas? Por otra parte, claro, cuando yo desvío esta variable U de su punto de funcionamiento para contrarrestar este efecto, pues claro, eso tiene unos efectos económicos en esta optimización que teníamos aquí inicial, ¿vale? Entonces, el coste económico de desviar U respecto a U óptimo compensa la ganancia de llevar I a su punto óptimo, ¿vale? O sea, la idea un poco es que eso, que como si U se queda en el punto de equilibrio y en equilibrio se desplaza en función de esta perturbación D, pues bueno, yo puedo, claro, calcular la acción de control que depende, claro, de ese D, que me vuelve a llevar I a su punto de equilibrio, ¿vale? Pero esta U ya no es la U óptima de equilibrio. Entonces, pues claro, mi pregunta es si esto de aquí me sale más barato o más caro que esto, ¿vale? Si esto de aquí me saliera más caro que lo de la derecha, entonces es peor el remedio que la enfermedad. El coste económico de esa potencia térmica o energía o materias primas de desviar eso, pues si fuera mayor que el de simplemente, bueno, se ha desviado, pues ahí lo dejo, bueno, pues en ese caso no tendría que controlar, ¿vale? O sea que solo tendría que controlar cuando se cumpliera esta desigualdad de aquí al respecto de, digamos, de este problema de optimización económica que hemos visto aquí en esta transparencia, ¿vale? Con lo cual, pues si os fijáis, pues es importante pensar en todas estas cosas antes de decidir controlar una determinada salida con un determinado actuador. Claro, si estas cosas pues no encuentro una buena solución y las salidas son muy afectadas y G es pequeña o los incrementos de U pues me resultan muy costosos, etcétera, bueno, si ocurre eso, es mejor no seguir un punto de funcionamiento erróneo y costoso y poco eficiente, sino intentar pues rediseñar el proceso para hacerlo mejor, ¿vale? Por lo tanto, pues estas consideraciones son muy importantes en la fase de diseño previo al tener control, ¿vale? Estamos simplemente decidiendo cuál es el punto de operación, la referencia de mis variables, si tiene sentido o no seguir unas variables según pues lo seguro que esté, según si varían o no por algunos factores desconocidos, según si tengo actuadores o no que puedan hacer frente a la variación de I, suponiendo que la variación de su referencia es despreciable, si el coste de esa maniobra es alto o no, ¿vale? Bueno, pues todo esto son análisis que me pueden llevar a decidir si debo o no debo controlar la temperatura 7 con la válvula 2, ¿vale? Entonces, pues si no encuentro una buena solución, yo debería rediseñar. Si no lo hago, pues yo tendré un proceso difícil de controlar o poco eficiente y que en principio pues no funcionará bien de ninguna manera por muy sofisticado que ponga yo el controlador. ¿Vale? Entonces, bueno, pues supongamos que todas estas decisiones han sido tomadas
adecuadamente. ¿Vale? Entonces, pues un poco aquí tenemos las distintas etapas sobre todo este tipo de decisiones. ¿Vale? Entonces, eso, una primera etapa deberíamos hacer esta planificación y selección de un punto de operación óptimo, digamos, que no dependa de factores impredecibles, no medibles. ¿Vale? Una vez tengo eso, la transparencia anterior, pues yo tendría que seleccionar las variables a controlar y los actuadores que las puedan controlar bien, ¿vale? Y selecciono variables a controlar porque algo las mueve mucho, pero tengo actuadores que también las pueden mover mucho en sentido contrario, ¿vale? Si se mueven poco no hacen falta, ¿vale? Pero si se mueven mucho, pues necesito tener esos actuadores. Entonces, bueno, pues la selección de variables a controlar y actuadores debe ser suficientemente buena, ¿vale? Entonces ya tengo un punto de operación, qué variables llevar a ese punto de operación y con qué actuadores, ¿vale? Entonces, pues en una etapa 3 ya es seleccionar objetivos de control, qué precisión de error de posición, por ejemplo, y qué rapidez, tiempo de establecimiento necesito para ese control, ¿vale? Y seleccionar los sensores que me permitan conocer el estado interno del proceso con suficiente precisión para conseguir esos objetivos, ¿vale? Repito que mi modelo es este de aquí, ¿vale? Pero que en principio yo en las salidas todo lo que tiene importancia económica lo he sacado y aquí tengo pues un estado interno que en principio no lo he sacado como salida, pero sin embargo existir existe. Y entonces pues este estado interno pues claro, puede tener unas condiciones iniciales distintas de cero que me hagan que tarde mucho en conseguir el punto de funcionamiento de las salidas deseados. Entonces, bueno, pues los observadores, intentar estimar ese estado interno, ¿vale? Cuantos más sensores tenga, menos dependeré de la exactitud de mi modelo, más robusto será el diseño, ¿vale? Entonces, bueno, pues qué sensores y con qué precisión debo tener para conseguir estos objetivos de control. ¿Vale? Bueno, pues eso es también una gran pregunta, digamos, que pues claro, es el problema de la selección de sensores, ¿vale? Entonces ya una vez tengo las variables a controlar, los actuadores, los sensores y los objetivos de control para esas variables, bueno, pues entonces ya me queda diseñar un control que en función de estas medidas y pues haga determinadas operaciones, en el caso de esta asignatura, digamos, operaciones lineales sobre ellas y me dé una acción de control, ¿vale? Operaciones lineales dinámicas, con un cierto filtrado, respuesta en frecuencia, representación interna, ¿vale? Y además ese control pues debe tolerar posibles errores de modelado significativos, ser lo suficientemente robusto, ¿vale? Para llevar las variables a su referencia, independientemente de que los modelos linealizados que yo he sacado por aquí, ¿vale? Bueno, esta G es del proceso, esta G, digamos, sería del controlador, llamémosle K, ¿vale? Pues eso, que toleren errores en el modelo del proceso y no se hagan inestables. Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones, ¿vale? Pues son las fases previas en un problema de control de un sistema complejo, digamos, que requieren de un gran estudio, digamos, y de optimización económica y de decisiones, digamos, de calidad, seguridad, coste de actuadores y sensores, etcétera, que deben estar bien resueltas antes de abordar la etapa 4. ¿Vale? Entonces, aunque en la ingeniería de control y en las asignaturas de ingeniería de control casi siempre hacemos énfasis en la etapa 4, pues un poco lo que este vídeo quiere enfatizar es que precisamente la etapa 4 solo es importante si las etapas 1, 2 y 3 están bien resueltas. Si hay algún error en estas etapas 1, 2 y 3, pues entonces mi controlador súper bueno de la etapa 4 o bien tendrá mucho ruido, muy poca información y actuará mal, o bien tendrá malos actuadores y entonces pues saturará y no conseguirá objetivos, o bien seguirá una referencia pues que no tiene ningún sentido seguir. Entonces, bueno, pues solo un control bueno, robusto y preciso tiene sentido si estas etapas están bien seleccionadas, y muchas veces es mucho más importante económicamente el tener claro qué hacer en estas etapas que luego el error de posición de la etapa 4, digamos, sea del 1% o del 0,05%, o el tiempo de establecimiento sea de 3 segundos o de 2, ¿vale? Entonces muchas veces son estas selecciones de sensores, actuadores, variables a controlar y punto de operación los determinantes más importantes en el rendimiento y la rentabilidad de una planta. Bien, con esto un poco finaliza este vídeo.